¿Cómo están, amados? Quiero compartir con ustedes este tema en la reflexión de hoy día, miércoles 20 de enero del año 2021. El tema es una visita que restaura vidas. Y quiero usar como, como punta de lanza, como espada de doble filo, el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que es tan clásico en la predicación de evangelismo, en las campañas evangelísticas, pero hoy quiero usarlo para que nos hable a nosotros acerca de Cristo Jesús. Este pasaje, Apocalipsis 3:20, dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo, dice Jesús, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios, un pasaje extraordinario. Ahora, es imprescindible, amados, que entendamos que Dios está retornando, que Cristo viene, que pronto oiremos, si es que ya no estamos sintiendo de manera espiritual, profética, la final trompeta. Porque a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que habremos quedado, si es que estamos, nos juntaremos con ellos y partiremos a la presencia eterna en el reino celestial. Pero esto será en un abrir y cerrar de ojos. En la segunda parte de la segunda venida, todo ojo le verá. No olvidemos eso. Ahora, mientras estuvo Dios con el pueblo de Israel en el antiguo pacto, hizo visitas sobre hombres, visitas sobre mujeres, visitó al pueblo. Después con Cristo, Cristo visitó a muchas gentes, específicamente a 12. Visitó a mucha gente, visitó al mundo, vino a hacer su morada en la tierra, pero Jesús entró solo a 12 casas. Ingresó de las multitudes que hubiesen querido tenerlo en su casa, solo ingresó a 12 hogares. Y esos 12 hogares quiero mencionárselos y la razón por la que entró. Fíjese, Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 12 nos relata la primera visita de Jesús a un hogar, estando en su ministerio, desarrollando sus funciones como Mesías. Jesús primero visitó el hogar en Caná de Galilea, llamado la fiesta de las bodas, en donde hace su primer milagro. Allí convirtió el agua en vino. El vino en la Biblia habitualmente es simbolismo, es simbólico de la risa, de la alegría, del júbilo. Cuando todos habían ido y ya no quedaba vino y algunos invitados todavía estaban allí, Jesús convirtió el agua en vino y eso trajo regocijo, trajo alegría, trajo mucha felicidad al maestre Sala, al chef que llamaríamos hoy día, al chef, porque no había vino, habían convidados todavía y querían tomar vino y Jesús convirtió, y el vino que Jesús convirtió, el agua que convirtió en vino fue mejor que el vino que habían servido durante toda la noche. Ahora, ¿qué significa? Significa, amigos míos, que Jesús puede venir a tu casa para hacer un milagro y transformar la tristeza en risa, para transformar tu necesidad en una solución, para dar gracia y virtud, para transformar vidas, para cambiar lo que no sirve, porque el agua no servía para ser servida como vino,
Y lo que en nuestras vidas no sirve para ser servido para Dios, Dios tiene que sacarlo, pero tú tienes que abrir la puerta para que entre Jesús y haga un milagro. La segunda casa que Jesús visitó es la casa de Pedro, declarada en Lucas capítulo 4, versículo 38 al 39. La suegra de Pedro se enferma y Jesús lo sabe, va a la casa de Pedro donde moraba la suegra, la mamá de su esposa, y entonces la fiebre que estaba comiendo terriblemente a esta mujer, Jesús la erradicó, la sacó, y la enfermedad de la mujer se fue. Y entonces la mujer, dice la escritura, que le servía a Jesús, y quedó sanada por una visita del especialista en sanidades, Jesucristo. Jesús, amigos míos, no es un milagrero. Jesús es el Rey de Reyes y es el hombre, el Dios, es el Rey que sana, que transforma nuestras dolencias. Pero si tú tienes que llegar al hospital y tienes que llegar a una enfermedad y estás en buena lid, en buena onda con Cristo, entonces tienes que buscar la razón de aquella visita al hospital a través de una enfermedad, porque puede ser que Dios te esté llevando al hospital porque tiene un plan contigo, pero tienes que abrir la puerta para que Dios entre a tu corazón, para que Dios te visite y se quede allí y no vuelva a salir de tu vida. La tercera visita de Jesús a una casa en la tierra fue la visita de descanso a Cafarnaúm. Lucas capítulo 7, versículos 17 al 26. Esta casa servía de reposo a todos los viajeros, incluido Cristo Jesús, de viaje en viaje. Un día se reunió tanta gente dentro de la casa que no cabían más y le hacen descender por el techo a un enfermo completo, a un inválido, a uno que estaba en la cama y no tenía ninguna expectativa de levantarse de la cama. Y ese hombre no tenía fe. Los que tenían fe eran los que lo bajaron, que deben haber dicho, ese lo va a sanar, bajémoslo ahora que está aquí en la casa de reposo. Era una casa de paso, de ida y vuelta. Y entonces cuando bajan al enfermo, el Señor miró la fe de ellos y le dijo al enfermo, al inválido, tu fe te ha salvado. Y se ponen a murmurar y entonces Jesús les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar y salvar, le dijo al hombre, toma tu lecho y anda. Y el hombre se fue sano, sano, sano. Tu fe puede obrar un milagro en la vida de otras gentes que aún no crean. Tu fe puede cambiar la perspectiva de vida de otras gentes, porque si tú crees, todo es posible para el que cree. En cuarto lugar, amigos míos, visitó Jesús la casa de Mateo, o también llamado Leví. Esto está descrito en Lucas capítulo 5, versículo 29 al 32. Mateo era un cobrador de impuestos a favor del imperio romano y no gozaba de la simpatía del pueblo hebreo. Entonces llega un momento en que Jesús se para frente a Mateo y le dice, tú, sígueme. Y Mateo, dice la escritura, dejándolo todo, le siguió. Estoy seguro que siendo un hombre como lo era Mateo y como después lo vemos descrito en la palabra de Dios, ordenó las cuentas, entregó los libros como debía haberlo hecho cualquier israelita honesto, honorable, y luego siguió a Jesús. Y sirviendo a Jesús, hizo una cena en su casa, una comida, por lo que Cristo había hecho, porque nadie lo había mirado para decirle, sígueme. Y entonces hizo una comida y se produjo un cambio radical, completo, del cielo a la tierra, de la noche al día, en la persona de este hombre, el Mateo, el cobrador de impuestos.
Y allí en la casa de Mateo trajo arrepentimiento en la vida de Pedro. Puede que necesites cambiar algo, puede que necesites que se transforme algo en tu vida, amigo amado. Que la obra de Cristo no solo haya sacado el pecado, sino transforme tu carácter, tu ánimo, tu perspectiva, tus desafíos, tus proyectos, que cambie a alguien en tu casa, en tu familia, así como lo hizo con Mateo. Ahora, en quinto lugar, la quinta visita que efectuó Cristo en la tierra fue a la casa de Simón. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 46. Cuando llega a la casa de Simón, eh, la costumbre, usted sabe, la costumbre era que a cada visitante le lavaran los pies, le ofrecieran agua para las manos, pero aquí nadie le ofreció nada y entró. Y viene una mujer, por alguna razón reconoció que él era el maestro, que él era el Mesías, y llorando de tal forma, sus lágrimas lavaron los pies del maestro. Qué glorioso. Y con su pelo lo secó, más glorioso aún. Y derramó en sus pies un perfume de alto valor, costoso, que llenó la casa de ese olor grato, que algunos sabemos quién, no vamos a mencionarlo para no ser acusados de discriminación. Hay uno que reclamó, este perfume se podría haber vendido y haber dado el dinero a los pobres, pero era el maestro. Y este Judas, ay, perdón, no debí decir el nombre, Señor. Bueno, este Judas, ya tengo que afrontar una demanda si es que aparece Judas. Este Judas, ¿cómo se le ocurre? Es el maestro sobre quien se está derramando un perfume, lágrimas, se está secando el pelo de sus pies con se está secando los pies con el cabello de la mujer, y él viene a reclamar porque se derrama perfume en la vida del maestro. Nosotros damos una ofrenda y a veces creemos que estamos dando mucho para el Señor. Nosotros damos un diezmo, los que diezman y piensan que están haciendo algo extraordinario para el Señor. Y no se dan cuenta que Cristo dio su vida, dio todo, murió por ti, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Por lo tanto, este es el principio de este Simón, de este pasaje de Lucas 7:36. Si Jesús murió en público, no vivas en el anonimato. 6. Sexta visita de Jesús. Visitó la casa de Jairo. Lucas 8:41 al 56, la casa de Jairo. Jairo era un principal en la sinagoga judía, respetado, estudioso, pero su hija estaba enferma, y cuando estaba conversando con Jesús le vienen a avisar que Jairo murió. Por lo tanto, tenían que ir a la casa de él, y Jesús le dice: no temas, ella duerme. No, Señor, murió, ella duerme. Señor, murió, ella duerme. Jairo, duerme. Jairo, no desperdicies. Jairo, no desvíes la atención del que te está hablando. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay cosas más interesantes, más valiosas, más grandes que Dios va a traer a tu vida. Y viene, entra al dormitorio de la niña y sale con la niña con su mano, caminando. Tal vez haya un tipo de muerte en tu vida, amigo mío, hermana amada, y necesitas que Jesús te visite, que abras tu corazón para que te visite en esa área, no en el área de salvación, sino en el área de la resurrección de alguna parte que está muerta. Séptima visita. La casa de Marta y María, Lucas 10:38 al 42. Aquí el Señor trajo palabra, enseñanza, reprensión, porque Marta empezó a hacer tecito, cafecito y panecitos, mientras María se sentó a escuchar la buena parte, la palabra que da vida. El hambre se sacia después.
el hambre de la palabra no se sacia fácilmente, y allí estaba el maestro. Esa es la séptima casa que Jesús visitó en la tierra. Octava casa que Jesús visitó en la tierra, la casa de Zaqueo. Lucas 19, 1 al 10. Jesús se revela a Zaqueo como el perdonador de deudas. Zaqueo, yo te perdono a ti toda tu deuda. Por lo tanto, al entrar en la casa de Zaqueo, Jesús trajo restauración, salvación, generosidad, y Zaqueo empezó a devolver a todos los que le debía y a los que les había hecho daño con la economía errada que él tenía. En noveno lugar, Jesús visitó la casa de Marcos en la cena del Señor, Lucas 22, 10 al 14. Aquí Jesús trajo comunión, trajo intimidad y reveló uno de los secretos, una de las doctrinas más extraordinarias del Evangelio. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida conmigo. Es decir, que la salvación está condicionada primero al aceptar a Cristo como Señor, a la fe en Cristo, pero también tiene otros bemoles, otras características: participar de la Santa Cena, ser bautizado, ser generoso con Dios, darle a Dios de lo que Dios nos da. Hay muchas aristas. Aquí la Santa Cena fue instituida por Jesús. Por eso dice Jesús en Lucas 22:15: cuánto he deseado estar con ustedes. 10. La décima casa que Jesús visitó fue la casa con los caminantes de Emaús. Lucas 24, 13 al 35. Caminaron y no se dieron cuenta que andaban con Jesús. Tal vez necesitas entender que estás sirviendo a Jesús y que Él te dio vida y no va a soltarte nunca. Por lo tanto, es mejor que te metas en la cabeza, que yo me meta en la cabeza también, que Jesús no me va a dejar. Aquí Jesús, con los caminantes en Emaús, trajo visión, entendimiento espiritual y confirmó el ánimo de esos discípulos. La 11ª visita a una casa terrenal que Jesús hace es la casa a los discípulos, donde estaban congregados los discípulos. Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Aquí, en su penúltima visita a una casa terrenal, Jesús derramó el Espíritu sobre la vida de los hombres y dejó caer la escama, dejó caer una visión de revelación de que lo que él había enseñado de su resurrección era verdad. Aquí me tienen, aquí estoy, lo que prometí se cumple. Y en medio de sus temerosos discípulos todavía, pero en medio de esta incertidumbre, amigos amados, de la vida, Jesús se hace presente con su presencia. Si tú necesitas que Dios se presente, que el Espíritu de Dios se manifieste a tu vida, entonces abre la puerta de tu corazón para que manifieste esta visita y no salga nunca más. La 12ª visita fue la que menos Jesús quería hacer. Esta es la única, creo yo, que es la única visita que Jesús nunca querría haber hecho, pero la hizo por cumplimiento a la palabra profética. Mateo 26, 57. Es la única casa. Aquí en la casa de Caifás fue juzgado, fue herido, se burlaron de él, fue maltratado. Hay ocasiones en que nosotros juzgamos, causamos daño a otros, y hay gente que no quiere entrar en nuestro hogar. El que tiene oído para oír, oiga. Quiere visitarte hoy Jesús. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay áreas que deben ser visitadas por Jesús para quedarse allí y cambiar todo lo que está en esa área de
tu vida. Esta es una visita que provoca milagros, cambia estructuras y transforma vidas. Padre, bendigo a mis hermanos. Gracias por ellos. Sean prosperados, bendecidos en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos volvemos a ver, amigos míos.